Buenas, 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 bienvenidos al último video del trabajo práctico de sistemas operativos. El día de hoy vamos a tratar un poco el tema de memoria, vamos a ver cómo es bien la administración y vamos a intentar resolver todas las dudas con este video. ¿Sí? Dicho esto, vamos a ver un poquito más la presentación. Inicialmente vamos a tomar distintos temas que vamos a tratar hoy. Primero el concepto de memoria caché dentro del trabajo práctico. Después vamos a hablar un poco de los dos sistemas de administración de esa memoria caché, que son las particiones dinámicas, con su funcionamiento, el tema de la consolidación y el tema de la compactación, y Buddy System también con su funcionamiento y la consolidación. Empecemos con la memoria caché. La idea es que la memoria caché está compuesta por dos componentes principales, uno que es la memoria principal y otro que es la estructura administrativa de esa memoria principal. La memoria principal es en donde nosotros vamos a dejar los datos que están especificados dentro del anexo 2. ¿Sí? Solo tienen que ir esos datos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer pruebas orientadas a esa administración de memoria. ¿Qué significa? Que si hay, guardan otros datos que no sean esos, las pruebas no van a funcionar. ¿Sí? ¿Cómo se inicializa la memoria principal? Solo se realiza a través de un único malloc al iniciar el programa. ¿Qué significa? Que solamente en todo el trabajo práctico se realiza un malloc. ¿Sí? La estructura administrativa básicamente es la parte que sirve para administrar qué cosas hay dentro de esa memoria principal. ¿Sí? Guardamos todos los datos que necesitemos nosotros para administrar esa memoria principal. En el trabajo práctico hay algunos ejemplos de esos datos como pueden ser el ID de mensaje, la cola del mensaje a la cual corresponde, el suscriptor enviado, los suscriptores recibidos, por ejemplo también puede ser el offset donde empieza la memoria principal, el tamaño de la partición y por ejemplo flash del RU. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? En la memoria principal solo se guardan los datos que se encuentren definidos en el anexo 2. Esto lo acabo de decir, que si no se guardan solo esos datos, las pruebas no van a ejecutar correctamente, por lo tanto no se va a dar como probado el módulo del broker. La memoria principal se administrará de dos maneras, ¿sí? Las particiones dinámicas y Buddy System. Vamos a ir cada uno ahora a explicar más o menos su funcionamiento. Particiones dinámicas. La asignación de la partición es siempre de tamaño variable. La partición solo ocupa lo que realmente necesite la partición. ¿Qué significa? Que si yo necesito 5 bytes, voy a guardar 5 bytes. Si yo necesito 7 bytes, voy a guardar 7 bytes. Hay un caso específico en el cual no puede llegar a pasar esto, que es en el que yo defino un tamaño mínimo de partición. En esos casos puedo llegar a tener fragmentación interna dentro de esa partición que yo estoy guardando simplemente porque intento guardar 5 bytes y realmente tengo que guardar, por ejemplo, un mínimo de 8. ¿Sí? Para decidir dónde alocamos, o sea, dónde guardamos dentro de la memoria principal dicha partición, se utilizan dos algoritmos, First Fit y Best Fit, para decir dónde, o sea, cuál es la partición. Porque está mal escrito eso. Para decir cuál es la partición víctima que se requiere para eliminar, para alocar una nueva partición, vamos a usar FIFO y LRU. Cada vez que se libera una partición, siempre se deberá consolidar. Vamos a explicar bien qué es la consolidación ahora. Y por último, cuando se libere una partición y la frecuencia de compactación lo indique, vamos a compactar. Por ejemplo, vamos a hablar un poco de alocar particiones. Yo tengo vamos a tener este ejemplo donde tenemos primero una partición libre de 8 bytes, otra ocupada de 5 bytes, una libre de 5 bytes, una ocupada de 7, una libre de 3 y una ocupada de 7. Este ejemplo lo estoy explicando así, pero vamos a ver más ejemplos, así que la idea es que ya entendernos cómo es la nomenclatura de la presentación. Por ejemplo, nos va a llegar un nuevo mensaje de 5 bytes. ¿Qué significa? Que yo por FitFit lo que voy a hacer es lo voy a buscar en el primer lugar donde alcance los 5 bytes, que va a ser en el primero de 8. De esta manera lo que va a terminar pasando es que me genera una partición de 5 bytes y una inmediatamente siguiente una libre de 3 bytes, no de 2 bytes como dice ahí. Si voy por BestFist, lo que voy a hacer es sobre la memoria original, o sea, si tengo 8 libres, 5 libres y 3 libres, ir a buscar el que más se acerque al tamaño que yo necesito. ¿Qué significa? Entre 8, 5 y 3, el que más se acerca a 5 es 5. Esto es para evitar fragmentación interna. Entonces lo voy a ocupar en esa posición. ¿Sí?
Por otro lado, cuando vayamos a liberar particiones, ¿sí? Y hablemos de consolidación, yo por ejemplo voy a decir que voy a liberar esta partición que está acá. Entonces lo que me va a pasar inmediatamente siguiente es que me va a aparecer esa partición como libre, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a administrar? Cada uno lo va a administrar con su estructura administrativa. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de esto? La consolidación siempre se ejecuta cuando libero una partición. ¿Qué es la consolidación? Es fijarme en la partición que yo estoy liberando a derecha y a izquierda si tengo alguna partición libre. ¿Qué significa? Yo en este caso tengo una partición libre a derecha y una partición libre a izquierda. En este caso la partición libre a izquierda es la de 8 y la partición libre a derecha es de 5. ¿Qué voy a hacer cada vez que libero una partición? Consolidar. ¿Qué es consolidar? Agarrar la inmediatamente siguiente y la inmediatamente posterior, si están libres, y unirlas. ¿Qué significa? Que inmediatamente después el estado de la memoria debería ser este, ¿sí? Tendría una partición libre de 13 bytes, ¿sí? Esto no lo confundan con la compactación. La consolidación se hace siempre. Siempre se hace una consolidación al liberar una partición, ¿sí? Hablemos de compactación, ¿sí? Primero vamos a explicar un poco qué es esta frecuencia de compactación, ¿sí? La frecuencia de compactación indica cuántas particiones liberadas tienen que haber para que se tenga que compactar, ¿sí? Si el valor de esa frecuencia de compactación es menos 1, 0 o 1, se compacta siempre que se libera una partición. Si el valor es 2, se compacta cuando se liberan recién dos particiones. ¿Qué significa? Yo libero dos particiones, compacto. Libero dos particiones más, compacto. Si yo libero dos particiones más, vuelvo a compactar. ¿Qué significa? Tengo una frecuencia sobre la cual yo voy a manejar la compactación. ¿Eso para qué es? Para mejorar la performance del sistema interno de memoria, ¿sí? Compactar básicamente es llevar todas las particiones ocupadas al principio de la memoria, ¿sí? Y para dejar todas las libres al final. Vamos a ver un ejemplo. Yo quiero compactar con una frecuencia de 2 y voy a decir que primero voy a liberar la de 5 bytes. Entonces me quedaría una memoria así. ¿Por qué? Porque yo consolidé con la de la izquierda. Después voy a decir que voy a liberar la de 3 bytes. Entonces mi memoria pasaría a ser así. Una vez que yo liberé estas dos particiones, ahí corresponde compactar. ¿Qué significó? Llevo mis 5 bytes al principio y todo lo que queda libre lo llevo al final. Esto es efectivamente lo que sería la compactación. ¿Cómo hacemos esto? Todo a través de la estructura administrativa y moviendo los datos de un lado al otro de nuestra memoria. Recuerden que siempre tenemos un malloc gigante y sobre ese malloc tenemos que ir moviendo los datos. Buddy System, ¿sí? La asignación de las particiones siempre es de a potencia de 2. Es en potencia de 2. ¿Sí? La partición que ocupa, lo que ocupa la partición es siempre la potencia superior de 2 más cercana. ¿Sí? Ejemplo, si yo necesito 5 bytes, va a ocupar 8. Si yo necesito 11 bytes, va a ocupar 16. Si yo necesito 65, va a ocupar 128 la partición. ¿Sí? Para decir dónde se aloca la partición se usa siempre first fit y best fit, igual que como teníamos en particiones dinámicas. Para decir cuál es la víctima usamos FIFO y el RU, exactamente como lo anterior. Cada vez que liberamos una partición debemos aplicar el algoritmo de consolidación de dicha partición. No tiene compactación Buddy System. Esto es un dato que tienen que tener en cuenta. Siempre solo existe consolidación. Por ejemplo, vamos a alocar una partición. Vamos a decir que vamos a tener un nuevo mensaje de 5 bytes y entonces vamos a necesitar guardarlo en una partición de 8 bytes, porque es la más cercana a potencia de 2. ¿Sí? Entonces, suponiendo que tengamos una memoria libre recién inicializada de 64 bytes, lo que vamos a hacer inicialmente es dividirla en dos. ¿Sí? O sea, dividir la memoria en dos buddies. Uno de 32 y otro de 32. Después vamos a dividir uno de los buddies en dos de 16. Y después vamos a dividir uno de esos dos buddies en uno de 8 y otro de 8. Como tenemos en este ejemplo. Y la ocupada iría al primero de 8. ¿Sí? Liberar una partición, consolidación. Cuando se libera una partición siempre se debe consolidar, exactamente como en particiones dinámicas. La consolidación implica verificar si la partición buddy de la que candidata a liberar se encuentra o no libre. Si se encuentra libre, hay que unificarlas.
Pero una vez que yo las unifiqué, tengo que volver a fijarme si la partición body de esa consolidada también se encuentra libre. Y entonces se repite el proceso. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver más de un ejemplo. Primer ejemplo, por ejemplo, yo tengo esta memoria inicializada así, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer va a ser liberar la partición de 8 bytes. De esta manera quedaría así, ¿no? Entonces lo que vamos a ver, intentar hacer ahora es consolidar esa partición. Entonces yo me fijo, ¿cuál es la partición body de esa que acabo de liberar? La de la izquierda. Entonces digo, ¿está libre? Sí, está libre, entonces la consolido. Ahora me fijo, de esa de 16 que acabo de consolidar, ¿la body está libre? Sí, es la de 16, entonces consolido. Y nuestra memoria, ahí en la de 32 voy a decir, ¿la partición body de esa está libre? No. ¿Por qué? Porque ya de base pesa otro tamaño distinto a la de esa. ¿Sí? Entonces significa que no está libre. Entonces, mi memoria quedaría así. Por ejemplo, un ejemplo 2, que es un poco más extremo, por así decirlo, yo tendría una memoria en este estado, donde tengo 8, una partición ocupada y después todo libre. Entonces, ¿qué pasa si yo libero esa partición? Debería consolidarla con la de la izquierda, debería consolidarla con la derecha y debería volver a consolidarla. ¿Qué significa? Que si yo libero el body, todo lo que debería volver es al principio de todo. ¿De acuerdo? Perfecto. Eso básicamente son toda la explicación que necesitamos para entender cómo funciona la administración de la memoria interna. ¿Sí? Eh, Dado que ya estuvieron viendo memoria en teoría, no vamos a explicar más cosas teóricas de esto, sino que queríamos explicarle bien cómo era el funcionamiento y cómo funcionaban bien el first fit, el best fit y cómo funcionaba la consolidación y la compactación. ¿Sí? Dicho todo esto, muchas gracias. Nos vemos en las entregas. Cosas que tienen que tener en cuenta. Seguro que cuando liberemos y posteemos este video en YouTube, ya van a tener nuevos tests para las pruebas. ¿Sí? El objetivo nuestro es semana o semana por medio es ir liberando nuevos tests para orientarlos a los que van a ser los tests finales de la entrega. El objetivo nuestro es que al ser un cuatrimestre más online podamos ver más test y ver homogéneamente más cosas de las que están pasando. ¿Sí? Dicho todo esto, muchas gracias, nos vemos en la entrega y esperemos que aprobemos todos. Muchas gracias, chao chao.